Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Ponte al Día de su noticiero Venevisión. Hola, Gregorio. Lirio, buenos días. Lirio Pérez Petit y Gregorio Rojas Flores, listos para llevarles las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. La canciller de la República, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión con el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, la cual calificó de fructífera. La diplomática le agradeció al secretario del organismo su atención a la controversia territorial por la Guayana Esequiba. Rodríguez participó horas antes en la Asamblea sobre Derechos Humanos. En el derecho a la paz como un derecho fundamental que transversaliza el resto de los derechos humanos de una forma interdependiente, de una forma progresiva e íntegra, universal. Para el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, la nueva misión Abastecimiento Soberano será un fracaso en cuanto a la distribución de alimentos. Creo que se ha echado encima uno más, un fracaso más a las Fuerzas Armadas, metiéndose donde no le corresponde, entrepiteando en áreas que no son de su competencia, y esto es lo que estos señores no quieren entender. Es un pésimo mensaje porque este es un país militarizado. Nosotros lo venimos diciendo desde hace tiempo, las Fuerzas Armadas no son para eso. Bueno, ya les dieron una compañía para, no sé, que tiene más poderes que PDVSA y que todos los ministerios en materia de petróleo y de minería, puertos y aeropuertos. Bueno, ¿qué más les va a entregar? La presidencia de la República, bueno, quítese ahí, siente a padrino, porque eso es lo que está percibiendo la gente, que lo que manda son los militares. El ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, afirmó que la creación de la gran misión de abastecimiento soberano y seguro no militarizará la producción y distribución de alimentos. Es un asunto de disciplina, no es un asunto de militarizar. Pues yo soy un hombre formado en la ciencia y el arte militar, pero no me gusta el militarismo. No me gusta la intervención militar en los asuntos que no son de naturaleza militar. El país está ahorita sumido en una situación no convencional, donde se han roto todas las reglas, unas inducidas, otras por propias deficiencias que tenemos que corregir, otras por falta de gobernanza, como decía el vicepresidente, pero todas esas cosas hay que alinearlas. El diputado Julio Borges considera que el presidente Maduro entregó el gobierno al ministro Padrino López al designarlo encargado de la gran misión Abastecimiento Soberano. Que prácticamente le está entregando a las Fuerzas Armadas el gobierno. Es decir, un Maduro que dice, yo no puedo gobernar, no tengo fuerza para gobernar, no sé qué hacer con la crisis, ocúpense ustedes junto conmigo. Es decir, desde el día de ayer yo podría decir sin exagerar que Venezuela tiene dos presidentes, Maduro y Padrino López, y que perdió un vicepresidente que era Aristóbulo Isturi. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana inició la operación especial de control de puertos, plantas procesadoras y empresas relacionadas con el sector alimentario. La Federación Nacional de Comerciantes de Cúcuta calculó que las ventas tras la apertura de la frontera con Colombia arrojaron cerca de 1.750 millones de pesos. En las últimas horas, 10 cadáveres han sido ingresados a la morgue de Bellomonte, entre ellos el de un comerciante que fue asesinado por un cliente. En Zulia, una mujer de 23 años murió de un disparo en la cabeza en medio de un enfrentamiento entre un presunto delincuente y la Policía Nacional Bolivariana. Efectivos de Politáchira capturaron a 3 guardias nacionales quienes, portando armas de guerra, intentaron secuestrar a un ciudadano. En Lara, 4 sujetos resultaron abatidos tras un enfrentamiento con la policía de la entidad. En Táchira, al menos 1.000 familias del sector La Horqueta de Storca Providencia están en riesgo de quedarse sin sus casas por los continuos deslizamientos y las constantes lluvias. 36 funcionarios de la policía de Atillo han sido destituidos en los últimos 2 años por varios delitos. El ministro de Comunicación e Información, Luis José Marcano, informó que los CLAP y la nueva gran misión de abastecimiento permitirán mejorar la distribución de productos. Monseñor Ubaldo Santana, arzobispo de Maracaibo, advirtió que acrecentar el poder militar amenaza la tranquilidad del país. A juicio del ministro de Pesca y Acuicultura, Ángel Belisario, la gran misión de abastecimiento soberano busca aumentar la producción y procesamiento de insumos. Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC, asegura que el diálogo debe ser parte de la cultura política de los venezolanos para resolver la crisis.
La Asamblea Nacional aprobó un acuerdo que rechaza la Operación Liberación del Pueblo implementada por el gobierno. El oficialismo salvó su voto. Osvaldo Vera, ministro del Trabajo, manifestó que ya se nombró una junta interventora en la empresa Kimberly-Clark debido al abandono por parte de sus dueños. El gobernador de Lara, Henry Falcón, se reunió con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y expresó que en la agenda del diálogo deben incluirse el tema alimentario. Transportistas socialistas se movilizaron en respaldo a la Fuerza Armada y en contra del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayuba. La alcaldesa de Maracaibo, Evelyn Trejo de Rosales, aseguró que las políticas en materia alimentaria implementadas por el gobierno no solucionarán la crisis. La Autoridad Única de Salud en Monagas, Aurora Nava, negó el fallecimiento de 11 neonatos en un día en el Hospital Central de Maturín. En Nueva Esparta, la Asociación Nacional de Institutos Educativos prevé 200% de aumento en la matrícula escolar. En Anzoátegui, el alcalde del municipio Guanta, Jonathan Marín, informó que la jurisdicción será el piloto para el nuevo programa para brindarle atención a las mujeres. El banco estadounidense Citibank confirmó su decisión de cerrar una cuenta de pago que usa el Banco Central de Venezuela tras realizar una evaluación de riesgo en el país. En Monagas, el secretario de Seguridad Ciudadana, coronel José Ángel González Espini, informó que se redujo en 14% el índice delictivo. En Sucre, más de 1.800 casos de malaria se han reportado en el municipio Benítez, según denunció la diputada Milagros Paz. Con los máximos honores civiles, Caracas recibió el día de ayer los restos mortales del insigne guitarrista larense Alirio Díaz. El Consejo Municipal de Cárdenas, en Táchira, otorgó un reconocimiento honor al mérito a nuestra corresponsal Marine Glove por su labor periodística. Felicidades a Mariné, una vez más. Nos sumamos. Así es. Amigas y amigos, hacemos una pausa a las 7:37 de la mañana en su noticiero Venevisión. No se retiren, venimos con más. (7:41 de la mañana). Revisemos lo que pasa en el mundo. En estos momentos, el primer ministro británico David Cameron ofrece su última alocución como mandatario ante el Parlamento del país. Cameron salió de su casa en Downing Street por última vez como líder del país y se dirigió a la Cámara de Comunes para una sesión de despedida y preguntas realizadas por los parlamentarios. Ahora nos vamos a Italia. Allá, en Italia, al menos 26 personas murieron y otras 50 resultaron heridas en un choque frontal de 2 trenes. En información deportiva les contamos que finalmente la Selección Nacional de Fútbol viajará a Barranquilla en un vuelo charter otorgado por el Gobierno Nacional para enfrentar a Colombia en las eliminatorias al Mundial el próximo 1 de septiembre. A continuación, nuestro micro semanal sobre agricultura urbana. Laura de Sousa es una niña caraqueña de 10 años que disfruta de sus vacaciones escolares junto a su mamá haciendo algo productivo. Y nada más productivo que sembrar, cultivar y cosechar vegetales en el techo de este edificio de la Fundación Ciara, institución que brinda capacitación en agricultura. Y acá tenemos las mesas organopónicas, que es una modalidad de siembra. Aquí se siembran hortalizas, se siembran plantas medicinales, se siembran plantas ornamentales. Es una vitrina de que dentro de una placa se pueden establecer varias modalidades de siembra. Hay varias alternativas para la producción de hortalizas. Para la construcción de mesas organopónicas se puede usar una paleta o se puede usar un huacal. Usted transforma el material y lo ajusta de acuerdo a las características del espacio. En este caso tenemos cilantro, ajo porro, clavel de muerto. Esto es una asociación de cultivos. El que no tenga la semilla, porque la semilla es un poco complicado conseguirla, se usan los tallos de la planta. Una vez que usted consume la parte verde, usa el tallo y lo siembra. Lo mismo se puede hacer con el cilantro. Puede hacer una siembra directa. En el caso del cilantro también se toma la parte más tierna de la planta con sus raíces, se desinfecta con un chorrito de limón y agua
ambas se pueden desinfectar de esa manera, se corta un poco la raíz y se siembra. Aquí en el edificio de la Fundación Ciara, ubicada en Bellas Artes, en el centro de Caracas, instalaron una casa de cultivo de tomate y en pocos días comenzará la cosecha. También tienen mesas organopónicas. No es solamente sembrar para comercializar, sino sembrar para compartir. Mira cómo sembré esto, mira lo que puedo sacar de esta siembra, te invito a que pruebes un plato con mi siembra. Y la persona también se involucra, de alguna manera se involucra. Tal vez no sembrando, pero sí yo también puedo hacer sancocho, mejoran las relaciones con las personas. Llegas de tu trabajo y riegas tus plantas y te liberas de un estrés total o te liberas de estrés por completo y ganas salud. Actualmente en Caracas, en plena ciudad capital, existen centenares, miles de casas de cultivo y mesas organopónicas en los techos de los edificios. Aquellas familias, personas, comunidades que estén interesadas en sembrar pueden buscar el apoyo y acompañamiento de los técnicos del Ciara. Noticiero Venevisión te recomienda que eches raíces en suelo venezolano porque el futuro está en la raíz. Amigos, feliz mañana, soy Carolina Zulbarán. Desde ya los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del espectáculo aquí en Estrenos y Estrellas. Comenzamos con Kim Kardashian y la fortuna que construyó sin mucho talento. La socialité es una de las celebridades más populares a escala internacional y no es extraño que sea portada de revistas como People, Vogue o Marie Claire. Lo que sí es curioso es que ahora es la portada de la última edición de la destacada revista financiera Forbes. Kim compartió la noticia a través de sus redes sociales y dijo que era un honor, algo que nunca soñó y que su papá estaría muy orgulloso. El artículo en cuestión se titula Los nuevos magnates de los móviles y destaca los ingresos que ha generado la mayor de las Kardashians a través de las aplicaciones para celulares. Ella aprovechó la oportunidad para burlarse de sí misma y de quienes han cuestionado su inteligencia con otro mensaje que hizo referencia al poco talento que puede tener, aunque su videojuego fue descargado más de 45 millones de veces y generó ingresos de 160 millones de dólares. Liv Tyler se convirtió en mamá por tercera vez. La actriz estadounidense dio a luz a su tercera hija el pasado viernes 8 de julio y la tarde de ayer decidió presentarla a sus fanáticos a través de las redes sociales. Liv publicó una fotografía de la pequeña en su cuenta de Instagram, acompañado por un mensaje en el cual señalaba que se encontraba muy feliz por el momento que estaba viviendo junto a su pareja. Cerramos con talento venezolano. Scarlett Linares y su nuevo tema promocional, Llorando y Tomando. La cantante, radicada entre Venezuela y Colombia, presenta su sexta producción titulada Más Scarlett que Nunca, que cuenta con 17 temas entre pasajes, joropos, golpes y baladas llaneras. Llorando y Tomando es su primer tema promocional de la autoría de Ronald Silva. Además, Scarlett se encuentra muy emocionada de estrenarse como productora de su hermano Nilton Linares, a quien le acaba de realizar su primer disco bajo el nombre de Permíteme. Así llegamos al final. Soy Carolina Zulbarán. Que tengan una feliz mañana y nos vemos, por supuesto, aquí en nuestra emisión meridiana. Así va a ser. Muchas gracias, Carolina. Al regreso, en entrevista a Venevisión, nos acompaña Gerardo Blight, alcalde del municipio Baruta, del estado Miranda. Con él conversaremos en breve. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión con Gerardo Blight, el alcalde del municipio Baruta del estado Miranda. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Lirio, ¿cómo estás? Buenos días a todos tus televidentes. Alcalde, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, ya al frente de la misión de abastecimiento seguro, ha dicho el objetivo es gobernar. ¿Qué significa esto? Bueno, además lo dijo en un escenario muy complicado. Anoche yo escuché y vi gran parte del programa del presidente Nicolás Maduro, que lo hizo desde el CEOFAN, después del anuncio de anteayer, donde anunciaba que prácticamente el ministro de Defensa, Padrino López, se convertía en un vicepresidente de hecho, donde va a estar al frente de toda la operación de distribución, de producción y de abastecimiento del país. Y ayer hicieron el programa del presidente y allí Padrino, en su intervención, dijo
prácticamente que estaba asumiendo esas funciones la Fuerza Armada Nacional para gobernar. Por lo tanto, quiere decir que hasta ahora en estos 3 años entonces no había gobierno, un gobierno del cual él forma parte. Yo creo que es un riesgo muy grande, Lirio, lo que está asumiendo ahora la Fuerza Armada Nacional. Su prestigio no está muy alto, según todos los estudios de opinión, y asumir que el control militar de algo que esencialmente debe ser civil, que es la producción de alimentos, la producción de medicinas, el abastecimiento, la distribución, que llegue a todos los venezolanos, que se importe lo que se tenga que importar en insumos, que se siembre y se hagan las cosas aquí, pase a manos militar todo el control de todo el sistema productivo venezolano. Yo creo que es un riesgo muy alto que está asumiendo la Fuerza Armada Nacional. Si no lo logra, va a terminar mucho más desacreditada de lo que ya pudiera estar, y mucho más desacreditada, o va a correr la misma suerte que ha corrido durante todos estos 3 años el propio presidente Nicolás Maduro en cuanto a su prestigio o a su reconocimiento público. Es complicado el tema, pero además estamos militarizando el país, aunque el ministro no lo reconozca. Estamos militarizando absolutamente el país, y hay un movimiento también aquí que lo puedo decir completamente febrerista, por decirlo de esta manera. Si uno observa muy bien quiénes han colocado en cada uno de los cargos y quiénes han salido, hay un renacer de aquellos que se consideraban chavistas originarios dentro de la Fuerza Armada Nacional, que promociones que ya están pues de mayor generales, y están ahorita colocados en Redi Central, en Redi Capital. Hubo un reacomodo en la Fuerza Armada Nacional, y el febrerismo pareciera que es el que está mandando en ella. Alcalde, en otro tema, usted mismo fue responsable de la recolección del 1% de firmas en su municipio Baruta. ¿Qué significa que todavía no haya fecha para continuar al próximo paso de esa recolección de 20% para activar el mecanismo de referendo revocatorio? Fíjate que el referendo revocatorio es presidencial y superamos unos obstáculos que voy a tratar de explicar de la manera más corta y sencilla. La elección presidencial, igual que el referendo revocatorio de un presidente, es una circunscripción nacional. Aquí no estamos revocando ni gobernadores ni alcaldes, que serían circunscripciones estadales o municipales. El CNE en su reglamento nos obligó a recoger el 1% por estado, como si estuviéramos revocando cada uno de los estados. Imagínate tú que el presidente Maduro no ganó, por ejemplo, en mi estado, en el estado Miranda. Entonces, él, en ese mismo razonamiento, no hubiera podido ser presidente si no ganaba en todos los estados. ¿No es verdad? Es una circunscripción nacional. Para revocarlo también es una circunscripción nacional. Bastaba con que se recogiera el 1% en 3 estados del país para que esto quedara activado. Con todo y eso, la Mesa de la Unidad Democrática, para no perder tiempo, asumió que tenía que recogerse el 1% en todos los estados, y lo hizo. Fíjate lo que pasó en Nueva Esparta, que si tumbaban un estado, simplemente se caía el referendo revocatorio. Ahora el CNE, con el mejor sistema electoral del mundo, supuestamente, con sus propias captahuellas que nos hicieron poner 4 huellas, todavía no determina si el 1% fue válido o no válido. Con los captahuellas de ellos, no estamos hablando ya de las firmas que se consignaron de este lado hacia allá. Nos pusieron todas las trabas. Los baruteños, por ejemplo, tuvimos que irnos hacia Río Chico, hacia Caucagua, a los valles mirandinos, a los valles del Tuy o a los altos mirandinos, para poder validar. Y somos el segundo municipio en número de electores, pero adicional en el estado Miranda, pero adicionalmente éramos el primer municipio en haber recogido firmas. Éramos 25.000 personas las que teníamos que validar nuestras huellas, y no pudimos hacerlo en nuestro municipio porque no nos pusieron ni una máquina. Todas las trabas fueron superadas. Yo creo que la responsabilidad, y no le gusta que hablen de ellas, pero es que no es hablar de ellas de manera personal, es su trabajo, es su obligación, que este derecho constitucional, que además ha constituido una válvula de escape para el propio gobierno para que este país no estalle. Cada vez que, por ejemplo, se recogieron las firmas, que estaba el ambiente muy tenso, que la gente con esta economía, con esta inflación, con esto, por lo menos tiene la esperanza de que pueda haber un revocatorio, bajó un poco la presión. De luego con las huellas bajó un poco la presión, pero si niegan este derecho, que es un derecho, no es una opción, es un derecho. Anoche, por cierto, el presidente de la República reconoció que el referendo revocatorio era un derecho. Dijo que no iba porque hicimos fraude, etcétera. ¿No es contradictorio, alcalde? Pero dijo que era un derecho, porque antes decía que era una opción. Cada vez van cambiando su discurso. Es un derecho constitucional que además no debe ser sometido a tantas trabas, porque un CNE,
Un árbitro electoral tiene la obligación de facilitar los procesos, no tiene la obligación de obstruir los procesos como lo está haciendo. ¿Qué está haciendo la Mesa de la Unidad para procurar que se pase a la otra fase? Hoy comienza toda una campaña por el 20%. Creo que toda la Mesa de la Unidad ha actuado duramente a favor de que se dé este derecho. Creo que los venezolanos, además, más allá de la Mesa de la Unidad, han depositado sus esperanzas en un cambio político en Venezuela en paz, democrático, constitucional y electoral. La vía electoral es el referéndum revocatorio. Según el expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, llegó el 13 de julio y esa sería la fecha que según él dio la Mesa de la Unidad para iniciar el diálogo. ¿Va a haber diálogo sin fecha de revocatoria? Bueno, la Mesa de la Unidad ha tenido reuniones entre la unidad misma y también tuvo ya creo que una reunión con el expresidente Zapatero. Personalmente, yo creo que ha debido ampliarse la cantidad de personas, o por lo menos la tendencia política de las personas que están intermediando de estos expresidentes. Si está Rodríguez Zapatero, yo en mi partido, en Nuevo Tiempos y en la Mesa de la Unidad he sostenido que por qué no está, por ejemplo, otro socialista expresidente de España como Felipe González para equilibrar, porque nos parece que Zapatero está extremadamente parcializado hacia el gobierno. Eso es mi opinión personal, no lo puedo hablar en nombre de la Mesa de la Unidad Democrática. Sin embargo, si la Mesa de la Unidad Democrática ya ha puesto una agenda, y la agenda tiene que ser precisamente, no se puede discutir un derecho como el derecho revocatorio, no es negociable en ese diálogo, porque el derecho a revocar o no es un derecho constitucional, que es sui generis, que está en pocas constituciones, creo que en 2 legislaciones del mundo, que está en Venezuela en nuestra constitución, sí. Bueno, pero yo no discuto, por ejemplo, al presidente Zapatero, que allá tienen rey, allá tienen monarquía, allá tienen un sistema parlamentario, que no pueden formar gobierno si no tienen yo no sé cuántas mayoría calificada en su parlamento, pero esa es su constitución y uno no lo discute. Cuando cambien su constitución cambiarán las cosas, mientras tanto, pero esta es nuestra constitución y en nuestra constitución nos establece ese derecho. Y después tiene que haber pues un tratamiento especial a lo que son los presos políticos. Ya nadie en el mundo habla de que en Venezuela no hay presos políticos. Los únicos que incluso todavía a veces niegan que existan presos políticos y detenciones arbitrarias es aquí. Aquí hay, en los últimos meses, hablando de diálogo, y por ejemplo, alguien que nadie nombra, Coromoto, el ex jefe de escoltas del presidente del Parlamento, está detenido sin imputación fiscal y sin acusación fiscal. Es más, había salido liberado y una juez a medianoche lo volvió a ordenar detener. Y no ha habido más nada. La fiscalía dice, no tengo nada contra ese señor. Aquí hay detenciones arbitrarias constantes. 2 muchachos de Voluntad Popular que iban a llevar un dinero en la campaña, también fueron detenidos de manera arbitraria y ahí están presos. Y ese es el diálogo que se quiere. Yo creo que hay que sentarse en una mesa de diálogo con unas condiciones específicas, no incondicional, como dice Maduro. Además, Maduro quiere hablar solo con Henry Ramos face to face, como dice él. No, la Mesa de la Unidad Democrática, y Henry Ramos también lo ha dicho, está compuesta por muchos factores, y esos factores tienen sus representantes. No es Maduro quien elige quién es el líder de la oposición o quién es el interlocutor de la oposición. Es la propia oposición la que elige quién es el interlocutor. Él eligió a sus interlocutores, puso a Jorge Rodríguez, etcétera, a Roy Chatterton. La oposición elige quiénes son sus interlocutores. No es Maduro el que va a elegir quién es. Quiere decir que si no se dan esas 5 condiciones que había puesto la oposición representada en la Mesa de la Unidad, no es posible encontrarse en una mesa de diálogo. Mientras no haya una posibilidad de acercamiento, ¿continúan los problemas que padecen los venezolanos? La oposición no es gobierno, y eso hay que dejarlo claro. Pareciera que quieren el diálogo para solucionar los problemas de gobierno, de gobernabilidad. Lo dijo ayer Padrino, que hay que gobernar, y que ellos estaban asumiendo todas estas funciones para gobernar. La oposición solamente es mayoría parlamentaria, pero eso no es gobierno ejecutivo. Quien tiene la obligación, y eso tiene que estar claro, de solucionar los problemas económicos del país es el gobierno nacional, que controla la política económica. La oposición, ¿qué puede hacer? Colaborar, pero evidentemente si tú, fíjate, el Tribunal Supremo de Justicia ha decidido 14 veces en lo que va de los 6 años contra la Asamblea Nacional. Contra las leyes emitidas por el Parlamento actual. Contra todas las leyes actual que ha emitido la Asamblea Nacional. Entonces, ¿dónde está la guerra de poderes?
los poderes están controlados por el Ejecutivo Nacional. Quien debe gobernar es el Ejecutivo Nacional. Yo sí creo que hay que dialogar, pero dialogar sobre todos estos temas. Pero el problema económico del país no lo soluciona un parlamento, lo soluciona el gobierno, quien está gobernando. Y si no puede solucionarlo, bueno, lo revocamos y cambiamos de gobierno. Alcalde, muchas gracias por haber venido hoy a Entrevista Venevisión. Muchísimas gracias a ti. Despedimos a Gerardo Blay, el alcalde del municipio Baruta del estado Miranda, y quedamos contigo, Gregorio. Muchísimas gracias, Lirio. Amigas y amigos, hasta aquí la presente emisión de su noticiero Venevisión. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un excelente día. Y recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. Fuerte abrazo.